Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta sesión especial de Facebook Live que estamos haciendo a través del Signova, con la finalidad de poder tener de nueva cuenta aquí a través de este medio nuestro canal de difusión que ha resultado muy eficiente en el sentido del número de personas que nos pueden seguir a través del Facebook y posteriormente su transmisión en el canal de YouTube del Signova. En esta ocasión tenemos de nueva cuenta con nosotros, estamos muy agradecidos de que pueda volver a estar con nosotros el doctor Edilberto Peña de León, como ustedes pudieron haber visto en la publicidad que estuvimos haciendo de manera previa respecto a su plática. Como todos ustedes saben, el doctor Edilberto Peña de León pues es una autoridad en este tema de la psiquiatría, de la neuropsiquiatría en México, ya ha estado con nosotros en ocasiones anteriores y justamente con motivo de que el próximo 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental, pues quisimos volver a contar con él para hablar justamente de estos temas tan importantes que es la salud mental de todas las personas, de todos los individuos, y que como tal, pues es importante hacer una reflexión, el darle visibilidad a esta situación, a este problema, y pues que las personas que padecen de este tipo de enfermedades, pues tengan la atención oportuna y que también de alguna manera, pues no sean estigmatizadas por parte de la sociedad, que es parte de los objetivos que busca este Día Mundial de la Salud. También es cierto que ahorita este año ha sido un año muy complicado, como todos lo sabemos, por el tema de la pandemia, y también una pandemia que se está, creo que ahí asociando al tema del COVID, pues es justamente el tema de todos estos cambios, el aislamiento, pues un poco la ansiedad que genera estos temas, seguramente, y el doctor a lo mejor ahorita nos lo podrá compartir, generado mayor presión sobre este tipo de padecimientos y creo que también es un tema que tenemos que ponerle atención como parte de los efectos secundarios importantes que va a tener, que está teniendo ya esta pandemia y que podrá tener en el futuro, es el tema de la salud mental. Y por eso para nosotros es muy grato pues tener de nueva cuenta aquí al doctor Edilberto Peña, que hoy nos estará hablando sobre justamente el futuro de los diagnósticos y los tratamientos en la psiquiatría. Es una área muy dinámica que constantemente a través de la investigación se está renovando y justamente el doctor Edilberto nos va a dar un panorama de cuáles son las perspectivas de cómo se van a tratar y cómo se van a diagnosticar este tipo de enfermedades en el futuro. Ya para ceder la palabra al doctor Edilberto Peña, que es a quien seguramente quieren escuchar, me voy a permitir leer una breve reseña de su trayectoria para que tengan un mayor contexto del importante expertise que tiene sobre este tema y, por supuesto, el tener mayor conocimiento de su trayectoria. El doctor Edilberto Peña de León es un médico cirujano por la Universidad de La Salle, es psiquiatra por la Universidad de La Salle, con sede en la Clínica San Rafael, neuropsiquiatra por la Universidad Nacional Autónoma de México, con sede en el Instituto Nacional de Neurología y Neurociencia Manuel Velasco Suárez, maestro en Ciencias Médicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, con sede en el Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas Salvador Subirán, es fundador de la Clínica de Memoria de la Fundación Médica Sur, fellowship en estimulación magnética transcraneal en la Universidad del Sur de California, me parece, y Harvard Medical School, fellowship en epidemiología del sueño en la Universidad de Stanford, fundador y director del Centro de Investigación en Sistema Nervioso Central, el CISNE, y socio y director para México del curso Postapa. Es asimismo fundador y presidente de la Sociedad Mexicana de Neuromodulación y colaborador en diversos medios de comunicación electrónicos, digitales y escritos. Esa es una breve reseña del perfil y la trayectoria del doctor Edilberto Peña, a quien le cedo yo el uso de la palabra para que comience con su charla. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos en este día y es todo suyo los micrófonos. Gracias. Gracias, maestro. Gracias por la invitación a Signova. Es la labor y es el trabajo en estos días relacionados al Día Mundial de la Salud Mental, poder hablar de estos temas y poderlos difundir y poder llegar a la mayor cantidad de personas. Esa es nuestra obligación y ese es el objetivo precisamente de este trabajo de psicoeducación. Como bien decía el maestro, vamos a estar hablando de qué es lo que viene dentro del campo de la psiquiatría. De repente estamos muy acostumbrados en las noticias a escuchar que hay un gran avance en la cardiología, que hay un gran avance en la neurología, que tenemos tratamientos
con nanomoléculas y nanopartículas que entran al cuerpo, buscan el diagnóstico, inician el tratamiento, pero no estamos tan acostumbrados a escuchar que estos avances existan dentro del campo de la psiquiatría. Los avances en la psiquiatría están en la detección oportuna de los padecimientos, en la correcta clasificación de los comportamientos del ser humano, que eso nos ayuda a dar mejores tratamientos, y en el uso de la tecnología, como lo vamos a ver. Clic. Esta primera diapositiva quiero empezar a trabajar el tema del suicidio. De repente pensaríamos que hay poco que trabajar en el suicidio. Pues no, ahora tenemos directrices claras como para poder detectar incrementos en los suicidios. Fíjense, un caso icónico en 2014 fue el suicidio del actor Robin Williams, que hay que decir que él era portador de trastorno bipolar y unos meses antes le detectaron un tipo de demencia degenerativa, una demencia que se llama demencia por cuerpos de Lewy. Esto lo acabó por deprimir y como parte de esta depresión tomó la decisión de suicidarse en un suicidio por ahorcamiento. Esto fue en agosto y fíjense, entre agosto y diciembre de 2014 los suicidios por ahorcamiento en Estados Unidos se incrementaron un 10% solo por el fenómeno de imitación. Por eso es que se siguieron tomando medidas al respecto que ahorita vamos a ver y se puntualizaron por parte de la Organización Mundial de la Salud. Y hay una oficina en los Estados Unidos, en el Centro de Control de Enfermedades y en los Institutos Nacionales de Salud Mental, que dedica más de 3,000 millones de dólares a la investigación en suicidio en temas como este. Clic. Aquí está gráficamente cómo después de agosto del 2014, y es la línea roja, se incrementaron los suicidios por ahorcamiento en Estados Unidos. Clic. Parte de estos protocolos de estar detectando a las personas que están teniendo comunicación en el tema de suicidio ha sido utilizando las redes sociales y los comportamientos dentro de la red. Ustedes recordarán, en 2013 se lanzó una serie de Netflix que se llama 13 Reasons Why, 13 razones por qué, que trata de un adolescente que toma la decisión de suicidarse, pero deja 13 grabaciones narrando los motivos por los cuales toma esta decisión, y sobre eso se da y hubo una segunda temporada. Pero esto incrementó tal el número de búsquedas de los adolescentes acerca de suicidio que el gobierno de los Estados Unidos mandató a Netflix a crear una página web para que orientara a los adolescentes sobre qué hacer si tenían pensamientos de suicidio. Y en los buscadores en Google se pagó un buen dinero para que se pusiera como primer término de búsqueda. Cuando yo adolescente, que tengo mis registros en la red, empiezo a buscar sobre suicidios, la primera búsqueda me salía el portal de Netflix acerca de orientación acerca del suicidio. Estos algoritmos de cómo prevenir y cómo identificar a los pacientes de alto riesgo se empezaron a trabajar sobre todo con los que tenían más eventos suicidas en Estados Unidos, que eran los veteranos de guerra. Y a partir de ahí identificaron conductas y comportamientos que avisaban que alguien estaba pensando en el suicidio. Ya hay fármacos en desarrollo. A partir de finales de este año y principios del año siguiente ya vamos a contar en el país con un derivado de ketamina intranasal, un fármaco de aplicación 2 veces a la semana a través de la nariz, con una efectividad altísima antisuicidio. Y se han agudizado los trabajos de identificación. Si ustedes teclean #suicidio en Instagram, inmediatamente se les va a desplegar esta pantalla diciéndoles que ellos los pueden ayudar, que hay un centro de soporte al cual los pueden dirigir o que les pueden ayudar para iniciar un chat con alguno de las personas con las cuales nosotros más frecuentemente chateamos y que esto nos dé soporte. Entonces ya ahora hasta nuestro comportamiento en la red puede ser dirigido de esta forma. Clic. Les decía yo que la OMS
ya nos marcó las directrices de cómo hablar de los intentos de suicidio. El 10 de septiembre pasado fue una conmemoración más del Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Y si recuerdan, unos días antes, el ex cantante del grupo Garibaldi, Javier Ortiz, cometió un suicidio en Guadalajara. Ese nos sirve muy bien de ejemplo de cómo hay que informar acerca de un suicidio y cómo no hay que hacerlo. Vámonos a la parte de abajo de la diapositiva. No hay que publicar fotos, no hay que publicar acerca de la nota suicida, no hay que dar detalles específicos, que eso pasó en el caso de Javier Ortiz. No hay que dar razones simplistas. Si recuerdan, la hermana empezó a mencionar que por la mala situación económica y los problemas de la separación de su segundo matrimonio había tomado esta decisión. Eso no hay que hacerlo. No hay que glorificar, ni racionalizar, ni justificar una decisión suicida. No hay que usar a la religión y a los estereotipos acerca de esto. Y no hay que incluso señalar culpas, que es algo que pasó ahora. ¿Y qué sí hay que hacer? Hay que decir los hechos. Se cometió un suicidio y fue una muerte hecha por suicidio. Hay que dar datos relevantes y estadísticas acerca de esto. Hay que decir que hay alternativas y que es algo prevenible y que se puede corregir. Y hay que redirigir el final de la nota hacia los medios con los cuales yo puedo obtener ayuda. Clic. Me voy a brincar a hablar de temas tecnológicos y esto le va a encantar a los papás que están desesperados porque entonces no saben qué hacer con sus hijos, que ahora incluso después de la pandemia están más pegados a los videojuegos. Bueno, para tranquilidad de ustedes, ya existe el trastorno adictivo por uso de videojuegos, que ya se metió a la clasificación internacional de enfermedades en su versión 11. Se publicó desde mayo del 2019, pero va a entrar en vigor para que lo podamos diagnosticar los especialistas hasta enero del 2022, pero bueno, ya tenemos los criterios. Clic. Y les traigo aquí cómo van a quedar los criterios. Lo pusieron dentro del capítulo de los trastornos por uso de sustancias y comportamientos adictivos. En la lista viene después del trastorno de juego patológico. Clic. Y como pueden ver, pues los criterios son algunos que ustedes ya me dirán si identifican ahí en su casa o no los identifican. Un patrón persistente y recurrente de estar en el videojuego, de hacerlo como un evento primario, de perder el control sobre el inicio, la frecuencia, la intensidad, la duración, la terminación o a qué momento del día lo hago, que esto es lo que está hasta arriba de mis prioridades y que a pesar de tener consecuencias negativas, yo sigo fortaleciendo esa misma conducta por más de un periodo de 12 meses, ya pueden recurrir a su especialista en salud mental y recibir la ayuda para esto. Entonces ya tenemos los criterios diagnósticos. Clic. Una discusión que ha estado en medios en los últimos años, sobre todo, no sé si recuerdan el caso del niño que en Torreón entró a una escuela, utilizó una pistola y cometió el asesinato de su maestra y luego se suicidó. La discusión, y es en ese caso unas muy desafortunadas declaraciones del gobernador de Coahuila, luego en ese día diciendo que el niño estaba afectado en sus facultades por estar jugando videojuegos. Hay estudios claros al respecto. Sabemos que los videojuegos estadísticamente no incrementan la violencia, que sí incrementan la desensibilización ante la violencia. Cuando estudiamos los cerebros de los niños que juegan videojuegos con contenidos violentos y medimos conductas violentas, ya vimos que no se incrementan, pero lo que sí se incrementa es que las zonas del cerebro que se nos excitan y se activan y se ponen ansiosas y nerviosas cuando vemos imágenes violentas, se acostumbran y tienen menos nivel de reacción. El tema es un tema complicado. Ahí está el tamaño del mercado de los videojuegos, 21.3 billones de dólares. Y el tiempo prepandemia, esto era 2015 que se publicó este artículo, los niños hasta 6 años pasaban 61 minutos de su día en videojuegos
y de 8 a 18 el promedio son 73 minutos, que seguro adaptativamente, y no es algo anormal, creció ahora en la pandemia, que había menos oferta de hacer cosas fuera de casa. Clic. Hay áreas específicas que les mencionaba que se desensibilizan, sobre todo como en el segundo bullet de esta diapositiva, el cíngulo dorsal anterior, que es el área que procesa la información y que me dice cómo me siento, es mi automonitor y es el que me informa: hoy amanecí triste, contento, alegre, enojado. Esa zona se excita menos cuando estamos viendo temas violentos y me informa menos de una sensación desagradable hacia la violencia. Clic. Hay dos caras de la moneda en cuanto a los videojuegos, y les tengo una frase que copié textual de un artículo de 2012 de expertos en el tema. Los videojuegos son entornos de tareas complejas que requieren un número distinto de habilidades intelectuales para lograr un juego exitoso. Si queremos hacer gimnasia cerebral, un buen mecanismo de gimnasia cerebral es jugar videojuegos. Entonces, no es que sean, como muchas cosas en la vida, negro o blanco. Hay un área gris en esto, hay un buen desarrollo cerebral que me pueden facilitar los videojuegos de contenido adecuado, en tiempo adecuado, con reglas adecuadas, versus la no regulación de la exposición a los videojuegos inadecuados, tiempos inadecuados, reglas inadecuadas. Hay que hacerlo de forma sabia, prudente y correcta. Clic. Fíjense, este es un reporte que es muy interesante de cómo los videojuegos han beneficiado a los adultos mayores. Ya seguro han visto algunas consolas que tienen los sensores para que yo pueda jugar con mi mismo cuerpo. Y en los asilos de ancianos empezaron a colocar estos sensores y estos videojuegos y estas consolas para que pudieran hacer rehabilitación física y ejercicio sin necesidad de tener ahí al rehabilitador físico, y poderlo hacer en el momento que ellos lo requirieran, con datos muy prometedores de cómo mejoraban variables físicas y variables intelectuales a los adultos mayores a los cuales se exponían a los juegos. Clic. De hecho, y los invito a que lo descarguen, esta aplicación que se llama PIC la creó la neuropsicóloga del Reino Unido, la doctora Bárbara Sahakian, que tiene un gran robot de inteligencia artificial de la Universidad de Oxford atrás de esto. Y ustedes se dan de alta en la aplicación, eligen si quieren mejorar su atención, su concentración, su memoria, sus ejecuciones. Les ponen paradigmas, les ponen juegos que lo van haciendo. Hay que hacerlo todos los días. Esto es un ejercicio. Me va clasificando de acuerdo a mi desarrollo, me compara contra el resto del mundo a ver cómo voy desarrollándome. Y además alimento ese robot de inteligencia artificial con nuevos datos para crear nuevos paradigmas, nuevos juegos, y que esto cada vez crezca y sea mejor. Este es un gran ejercicio de gimnasia cerebral si quieren ayudar a sus adultos mayores. Clic. Ya ahorita estamos haciendo aquí en el país un protocolo con realidad virtual con la Marina de México, donde ingenieros y programadores crearon 6 paradigmas de realidad virtual sobre diferentes tipos de traumas: secuestros, asaltos, huracanes, temblores, violaciones, agresiones físicas. Y exponemos al sujeto a la realidad virtual, y al mismo tiempo, ya que se abre este circuito complicado del cerebro que es el sistema límbico donde viven mis emociones, y abrimos esta concha que se cierra en el trastorno por estrés postraumático, podemos poner tratamientos con nuevas tecnologías, como lo van a ver más adelante, como es la estimulación magnética transcraneal, y logramos que los sujetos salgan adelante en tiempos récord de sus trastornos de estrés postraumático. Clic. Hay un término que seguramente han oído por ahí, si no han oído lo van a oír, y que conviene que lo sepan, que se llama Internet de las Cosas.
y es la gran interconexión digital que vamos teniendo con cada uno de los objetos cotidianos. A veces pensamos que solo con las cosas que literalmente llevan el adjetivo inteligente, como mi computadora, mi tableta, mi teléfono inteligente. Pero si se fijan, cada vez más situaciones de la vida cotidiana tienen un enlace con el Internet. Mi reloj tiene un enlace con el Internet, el refrigerador ya puede tener un enlace con el Internet, mi pantalla de televisión tiene un enlace con el Internet y mis diferentes dispositivos que voy teniendo en la casa, las bocinas, mi reproductor de sonido, mis aplicaciones con las cuales compro, con las cuales voy a la cafetería, y todo eso genera datos, y esos datos no solamente sirven para temas de marketing y para temas de ventas, como seguramente se han visto expuestos, sino también generan datos importantes de mis conductas respecto a la salud, y ya estamos aprovechando esa información que se genera para ir a la ofensiva y cachar y detectar a los pacientes antes incluso de que ellos mismos estén conscientes de que son pacientes y de que están teniendo una conducta, una afectación en las emociones, en la conducta o en la cognición acerca de su salud mental. Clic. Les presento unos ejemplos. El primero, el expresidente Bush en los Estados Unidos en el 2014 mandató al Congreso a que reservara una cantidad enorme de dinero, de $100 millones, fue en el 2004, para que pudiera crearse el expediente electrónico. Ya en Estados Unidos es casi una realidad globalizada. Aquí en México en 2021 teníamos el mandato de implementarlo, pero con estas cosas se tuvo que poner un retraso. Pero ya nosotros vamos a ser dueños de nuestro expediente con una clave con la cual, con esa clave, le vamos a dar la oportunidad a los diferentes médicos con los que yo acuda para que tengan acceso a mi expediente, a lo que piensan otros doctores, a los estudios que yo me haya hecho, y ya no dependamos de la memoria y de lo que queramos contarle al médico para poder lograr un diagnóstico. Incluso en Europa ya hay un consenso de genómica en cuanto a psiquiatría, donde se van tomando muestras de los pacientes, de las personas al nacimiento, y se va haciendo un banco genético de alteraciones cromosómicas relacionadas a trastornos mentales, para que podamos incluso detectar quién tiene susceptibilidad y facilidad para tener una depresión, para tener una esquizofrenia, para tener un trastorno bipolar. No son tan sencillas las enfermedades mentales como tener una determinación 100% genética, pero genéticamente sí sabemos quién es susceptible de presentarlas. Si ya identificamos estos sujetos en riesgo, va a ser muy fácil que podamos intervenir tempranamente. Clic. Esta es otra aplicación que les recomiendo descargar, se llama NBN en su versión 2, y esta sirve para dar un avance en los tratamientos de la psiquiatría y de la salud mental. Está hecha para doctores y está hecha para pacientes y para público en general. La realidad, y a lo mejor si ustedes tienen un caso cercano se acordarán, que a veces mandamos tratamientos. Les pongo un ejemplo. Yo diagnostico un trastorno de ansiedad y le envío un tratamiento con un antidepresivo para ese trastorno de ansiedad. Las personas van y lo buscan en el internet y no entienden por qué un doctor diagnosticó un trastorno de ansiedad y mandó un antidepresivo. Los trastornos de ansiedad y los trastornos depresivos atrás en el fondo químico tienen un problema en cuanto a la serotonina. Y los antidepresivos como clase terapéutica son los recuperadores de serotonina. A diferentes dosis se pueden utilizar para recuperar una depresión y para recuperar un trastorno de ansiedad. Justo para eso se creó esta aplicación. Yo puedo buscar el fármaco, me informa su mecanismo de acción, mi médico lo puede abrir y me lo puede explicar. Y el objetivo de todo esto es que ya nosotros cancelemos el estar hablando de clases terapéuticas, sino de dianas terapéuticas y de objetivos bioquímicos para mejorar a los pacientes. Está muy fácil, muy interactivo, pueden leer la información
correcta, analizada y la que necesitan saber sobre sus tratamientos y no estar navegando sobre el Internet donde cualquier persona puede subir cualquier cosa y eso afecta a los tratamientos. Clic. La genética, como les había comentado, ha dado brincos agigantados en cuanto a la salud mental. Aquí les tengo el título de un trabajo muy importante que se hizo en 2017 acerca de qué debemos de saber los psiquiatras acerca de la genética. Clic. Y en este artículo de autoridades mundiales nos ponen una tabla donde claramente nos dicen, mira, en la esquizofrenia puede haber una heredabilidad hasta 81%, en el trastorno bipolar hasta del 85%, en la depresión hasta el 37%, los trastornos de ansiedad hasta del 43%. Les digo, no es una herencia directa, no son padecimientos y que heredan la probabilidad de poderse enfermar en estos padecimientos a sus familiares. ¿Sí? Clic. Actualmente ya podemos contar con estudios de farmacogenómica. Este es un ejemplo de alguno que utilizamos aquí en la consulta, donde obteniendo sangre o células que se raspan con un hisopo, ahora que están de moda los hisopos, del carrillo de la boca, podemos crecer estas células, ver el material genético y aquí, por ejemplo, en esta paciente me dicen que tiene un 109% de riesgo de autismo, un 753% de riesgo de esquizofrenia, un 467% comparado al resto de la población de dependencia al alcohol, incluso de ciertos tipos de migrañas también. Para que yo pueda estar al pendiente, incluso no quiere decir que esto me esté haciendo mi trabajo y me haga el diagnóstico, sino me avisa qué tengo que tomar yo en cuenta para revisar con estos pacientes. Clic. Incluso ya podemos empezar a medir algunos marcadores inflamatorios. En muchas áreas de la medicina ya estábamos alertas de cómo cuando voy a tener cáncer tengo ciertos marcadores inflamatorios que están elevados y es estos estudios donde me manda mi doctor y me mide marcadores para el tema de cáncer. Ya en psiquiatría, en los siguientes años me van a poder enviar marcadores en sangre, que también es una variante de posibilidad genómica y poder tempranamente saber qué marcadores tengo mal, incluso antes de desarrollar una enfermedad. Clic. También la farmacogenómica está avanzada en cuanto a reportarme cómo puede ser mi respuesta a las medicinas. Todos conocemos a un familiar que siempre nos dice que es muy sensible a los medicamentos y no le gusta tomar medicinas. Aquí tenemos fácil en semáforo para esta paciente como en verde qué medicamentos le van a sentar muy bien, en amarillo los que van a funcionar más o menos y en rojo los que le van a hacer efectos secundarios y que debería yo de evitarlos de acuerdo a su perfil genético. Entonces yo puedo tener ya esta información y tomar decisiones más informadas y más conscientes sobre el tratamiento y el mejor tratamiento para mi paciente. Clic. Les enseño esta ruta crítica. Imagínense que yo rompo mi relación y entonces me siento muy triste, me acuesto más tarde, duermo muy mal, me levanto tardísimo, no camino, no hago ejercicio, no me baño, mi consumo de calorías está desordenado. Entonces mi reloj inteligente va a empezar a marcar todos estos cambios dentro de mis conductas, incluso en la variabilidad de mi frecuencia cardíaca, la cual sabemos que es diferente entre una persona deprimida y alguien que no. Me voy a meter a mis redes sociales y voy a empezar a buscar a mis exnovias de la primaria y de la secundaria y de la prepa. Y como mi Facebook está linkeado con mi WhatsApp, entonces también si yo doy de alta a alguien en WhatsApp, me va a aparecer su perfil de Facebook y de ahí me voy a poder navegar y ver y bloquear y ver fotos. Eso está generando información de un comportamiento diferente.
mágicamente y fantasiosamente a lo mejor voy a pensar que si me voy de vacaciones me voy a sentir mejor. Entonces voy a empezar a buscar destinos de playa en Grecia con ruinas y con sitios icónicos en Instagram para poder ver esas fotos que me va a llevar a los perfiles de algunos influencers que han estado ahí y han comentado y han puesto ese hashtag. De ahí me voy a ir a aplicaciones de viajes para poder revisar cuánto cuesta, me voy a ir a buscar los mejores paquetes, voy a comprar ropa de playa, me voy a meter a ver películas de comedias románticas para saber si voy a tener éxito en una nueva relación o regresando a mi relación anterior, voy a empezar a escuchar en las aplicaciones de música canciones alrededor del romanticismo y de las relaciones rotas y fracasadas. Todo esto es generación de datos y estos algoritmos de datos informan a las bases de datos y ya estamos en capacidad de que mi mismo reloj inteligente o mi dispositivo, mi computadora, mi teléfono inteligente, pueda reconocer mis rasgos faciales cuando estoy haciendo una videollamada, pueda avisar que esos rasgos faciales además compaginan con los de una persona que tiene depresión y me aparezca una alerta diciéndome, ¿has pensado que puedes estar deprimido? Estos son los síntomas importantes, estas son las lecturas recomendadas y los proveedores de salud mental más cercanos a tu código postal son este y este. Eso ya estamos en capacidad de que esté pasando. Si hace un año a lo mejor no lo creíamos, ahora con el desarrollo de la tecnología que ya estaba, pero se potencializó con el confinamiento y la pandemia, es algo que ya está ahí. Clic. Les presento el premio a la innovación inteligencia artificial que se puso a mapear Twitter y entonces mapea el tono emocional del país, del estado, de la ciudad, de la colonia, del código postal, de la persona y puede producir patrones y detectar cambios en los patrones, en los tonos emocionales de acuerdo a lo que yo le pida. Y esta información es valiosa para temas de ventas, de marketing, de publicidad, de marcas, pero también para detectar patrones. Esto se creció mucho después de la elección americana de 2016, donde estos patrones de tono emocional se utilizaron en las campañas para poder retroalimentar con la información que estaban pidiendo de acuerdo a su tono emocional y poder mover la intención de voto. Clic. Entonces, ya ahora lo que nosotros tuiteemos o lo que nosotros ponemos en nuestras redes sociales nos convierte en un lenguaje de nuestra personalidad y le avisa a las redes de cómo estamos y cómo estamos más receptivos de cierto tipo de información en diferentes momentos de nuestra vida. Clic. En 2018, esta investigadora psiquiatra de la Universidad de Stanford, Alison Darcy, creó una cosa que ahora en la pandemia tuvo todavía un crecimiento mayor que se llama Webot. Desde el año 2000, la Organización Mundial de la Salud había nombrado como la siguiente epidemia, ya luego se equivocaron ni modo, pero para el siglo XXI, iba a ser la soledad, como la soledad me hace comportamientos que empeoran enfermedades metabólicas. Y esta psiquiatra creó esta aplicación para tener conversación basura, conversación que da red de apoyo y conversación que me hace no sentir solo. Y este robot de inteligencia artificial anidado en la Universidad de Stanford es un experto que aprende a tener conversaciones adecuadas de acuerdo al tono emocional que yo voy mencionando con él mismo. Clic. Aquí ya vámonos hacia tratamientos. Ya la Asociación Americana de Psiquiatría desde 2013 y 2010 nos mandata al estilo de vida para la salud mental. La primera parte de mi receta con cualquier paciente tiene que ser esto: dieta de tipo mediterráneo, con alimentos menos procesados, los menos procesados, más crudos, más vegetales,
1 o 2 frutas al día, no jugos, no lácteos, lo menos de carnes rojas, preferir los pescados, las carnes blancas, las leguminosas, las nueces, las almendras, que tengan omega 6, el ejercicio 4 veces a la semana, 45 minutos de intensidad moderada, el tener actividades recreativas que me den placer, favorecer el aprendizaje y práctica diaria de técnicas de meditación y de manejo del estrés o mindfulness, un sueño reparador, un buen manejo de mi entorno, socializar, tener mascotas o controlar el consumo de sustancias adictivas, tiene que venir en mi receta porque estadísticamente está demostrado que este tipo de cosas modifican mi salud mental. Clic. Incluso si vamos avanzando en tratamientos, fíjense que ahora en trastorno bipolar y depresiones bipolares ya tenemos diferencias, como pueden ver aquí en el artículo, de 68% de mejorías contra 22% de mejorías en pacientes que llevan tratamientos similares, pero un grupo se expone a una terapia lumínica que activa neurotransmisores con ciertas lámparas especiales alrededor de 60 minutos. Y esto hace una diferencia de 40% en el tiempo y la intensidad de respuesta en una depresión bipolar, que es de repente uno de los cuadros más lentos de respuesta. Clic. Algo que no pensaríamos, por ejemplo, la toxina botulínica, si les digo Botox, pues sonará la marca, pero ni modo, ya lo dije. Ya hay protocolos de cómo la aplicación de Botox, además de que a lo mejor que mi carita se vea mejor, puede ayudar a mi estado de ánimo, claramente se diferencian los tratamientos de depresión a los grupos que se les aplica Botox y a los que no. También estudiando que hay ciertas teorías inflamatorias y marcadores inflamatorios que se regulan a través del uso de toxina botulínica. Clic. Les platicaba yo hace un rato que ya tenemos en México clínicas de aplicación de ketamina, un fármaco antisuicida que se conocía desde los 60s, un anestésico que se utilizaba en veterinaria, pero que ahora aprendimos a utilizarlo en humanos, pero que ahora la innovación es que a partir de este año lo tenemos en una aplicación intranasal, que ya no requiere ser intravenosa, y que podemos aplicarlo 2 veces a la semana con efectos importantes en las depresiones más resistentes a tratamiento. Clic. Hay fármacos que ya salieron al mercado en Estados Unidos, este no ha llegado. 1 de cada 10 partos se va a resolver con una depresión postparto. Pues no es nada infrecuente, imagínense el 10% de... Vemos que esas depresiones principalmente afectan un sistema de neurotransmisión para el cual no tenemos antidepresivos, que es el sistema de neurotransmisores de GABA. Y entonces ya hay dianas terapéuticas con nuevos fármacos que atacan específicamente a esto. Ya tenemos en Estados Unidos un fármaco solo diseñado para depresión postparto. Clic. Los probióticos, pues bueno, sus gastroenterólogos son muy felices de enviárselos, pero estamos empezando a obtener datos aquí de pacientes que tienen manía, que tienen trastorno bipolar en fase de manía, se tienen que meter al hospital, se les da el mismo tratamiento a los 2 grupos de pacientes y a unos se les dan dosis muy altas de probióticos y a otros no. Los pacientes que tuvieron esas dosis de probióticos salieron estadísticamente más rápido del los mismos tratamientos. Clic. Esta es un poquito la explicación bioquímica, que es un poquito complicada de cómo funcionan los probióticos, pero más o menos ya lo comentamos. Clic. Hay un documental en Netflix que les quiero recomendar que se llama Take Your Pills. Es una revisión crítica acerca del uso de los anfetamínicos para el déficit de atención, medicamentos indicados para eso. La prevalencia en el mundo es de 4 a 6% de déficit de atención, pero en Estados Unidos es del 11%. Esto lo relacionan, por eso tienen estas prescripciones
pero el fondo de la discusión es si podemos empezar a capacidad y si esto está teniendo una competencia desequilibrada contra los demás. Se los recomiendo porque esas preguntas las dejan en el aire de forma muy adecuada. Clic. Este es un estudio con una molécula que se llama modafinil, que está en el mercado, que si recuerdan hay una película con Bradley Cooper que se llama Limitless, donde es alguien con ciertos fracasos en la vida que empieza a consumir una molécula que se supone que es el modafinilo y llega a ser presidente de los Estados Unidos. Hay estudios que demuestran que tiene mejoría cognitiva, por eso en el mismo sentido de lo que estábamos platicando, en los siguientes años va a venir no solo el tratamiento de las enfermedades de salud mental, sino el poder utilizar moléculas en cuanto a la salud mental para estar yo en el mejor funcionamiento posible sin descuidar mi salud y sin temas adictivos, con cosas solo benéficas para el ser humano. Clic. Hay procedimientos con máquinas como los estimuladores magnéticos transcraneales que se los mencioné para el estrés postraumático y la realidad virtual, donde con procesos donde pongo en estas bobinas que tienen 3 veces la energía magnética de la Tierra para crear un campo magnético de 5 centímetros que penetra en el cráneo y modifica la actividad neuronal para dar de alta una depresión en un tratamiento de 2 a 3 semanas, lo que nos tomaría 1 año de tratamiento con fármacos antidepresivos. Esto ya lo tenemos en México desde 2009. Clic. Este es un metaanálisis, una prueba estadística donde robustamente demuestra que tiene una efectividad contundente, dura y fuerte acerca de cómo funcionan los medicamentos en cuanto a, los procedimientos de estimulación magnética transcraneal. Clic. No solamente, y se los estaba comentando ahorita, es el tema de la estimulación magnética transcraneal para depresión. También se han estado utilizando, como dice el título de este artículo, para mejoría en el desempeño intelectual, en el desempeño cognitivo. Es muy probable que ya empecemos a utilizar dispositivos más chiquitos que los que vieron ahorita, que se llaman estimuladores de corriente directa, para que las personas puedan modificar su desempeño cognitivo a favor antes de estudiar, antes de hacer un trabajo muy difícil, antes de un examen, y que podamos dar el mejor desempeño, ya no nada más memorizándonos como repetidores la información, sino que la podamos meter al fondo de las neuronas que necesitamos para que este aprendizaje se consolide y sea algo que se quede ahí con nosotros y mejore nuestras funciones de ejecución. Clic. Con esta diapositiva vamos a terminar la presentación. Este esquema súper complicado, que no es tan complicado, es un poquito el resumen. Es un artículo de 2017 que se llama La nueva ciencia de la precisión en la psiquiatría. Como ahora ya tenemos toda la posibilidad de hacer esto, donde tenemos la base biográfica de alguien con su historia clínica, la historia de su familia, cómo se han comportado las generaciones anteriores, por ejemplo, los sobrevivientes del Holocausto, sabemos que tienen diferencias, incluso genéticas. Podemos medir, vimos todas las pruebas genéticas de probabilidad, de algoritmos de probabilidad de enfermedad. Podemos saber cómo funcionan los fármacos. Tenemos la posibilidad de hacer un mapeo cerebral y un electroencefalograma y medir la comunicación eléctrica. Eso nos define patrones. Hacer estudios de resonancia magnética funcional que me define la arquitectura del cerebro y cómo se interconectan y cómo funcionan, incluso con tomografías por emisión de fotón único que se llaman SPECS, que me miden el metabolismo de las células de mi cerebro. Entonces voy a cruzar genética con conexión eléctrica, con estructura, con metabolismo, esto dándome otros patrones
hago pruebas psicológicas que me definen muy bien cuáles son mis fortalezas, mis debilidades, mis diferentes tipos de cocientes intelectuales. Y con toda esta información yo puedo hacer mi mejor diagnóstico e incluso me pueden avisar si se fijan ahí en los grises más oscuros. Tenemos ya la Big Data, el Internet de las cosas, la información que damos en nuestras interacciones en la red, para que todo esto dándole el peso matemático correcto me pueda hacer infalible en la posibilidad de hacer un diagnóstico e incluso, como ven ya abajo en el centro donde dice precisión psiquiátrica, poder saber elegir entre el tratamiento A, y ahora que tengo el diagnóstico más fundamentado y más robusto y más objetivo, poder definir entre el tratamiento A y el tratamiento B y poderle explicar al paciente y a la familia cuál es el pronóstico A y cuál es el pronóstico B en los tratamientos con los pacientes. Como pueden ver, la psiquiatría cada vez es una ciencia más exacta, es una ciencia del comportamiento de nuestro cerebro y donde no estamos peleados con las psicoterapias, que también son ciencia y que también trabajan dentro del cerebro y tenemos evidencia de cómo lo modifican. Ahora antes nos lo imaginábamos, ahora lo vemos en este tipo de estudios, pero ya los psiquiatras tenemos todo el armamento completo para poder dar los mejores tratamientos a nuestros pacientes. Clic. Esta es mi información de contacto y del CISNE que les platicaba el maestro que yo dirijo, el Centro de Investigación en Sistema Nervioso México, que somos CISNE México y CISNE Colombia en Bogotá. Esta es la página web donde siempre colgamos artículos e información interesante. Ya tenemos una herramienta propia de videoconsulta para que puedan entrar ahí. Están las redes sociales, les pedimos que nos sigan si quieren tener información actualizada cerca de salud mental y los medios de contacto con todo el grupo de especialistas de CISNE. Y pues muchas gracias para dar un poquito de tiempo a las preguntas. Muchas gracias, doctor. Ya tenemos algunas preguntas de nuestro público, si nos hace favor de responderlas. Claro. La primera nos pregunta Víctor Manuel Ortega Ramírez, ¿cuál es la edad ideal para diagnosticar una enfermedad en tema de psiquiatría? No tanto es edad ideal, sino lo que estadísticamente ya contamos para saber que uno debuta. Sé que va a sonar duro, pero el 50% de las enfermedades mentales debutan antes de los 15 años. Es un gran debate aquí en el consultorio porque los papás que ahora tienen un poco más de educación, menos estigma y me traen antes a los pacientes, siempre me dicen, es que doctor está muy chiquito para tener un diagnóstico de la salud mental. Pues no, no está chiquito. Es a las edades a las que debutamos. Antes no estábamos entrenados ni educados para identificarlos a tiempo. Entonces ahora sí lo estamos y sí lo estamos haciendo. Y sí decir que prácticamente para los 25, 30 años nos están debutando el 60-70% de las patologías que vamos a tener alrededor de la vida. El 1 de cada 5 personas va a tener un trastorno de la salud mental a lo largo de la vida. No son cosas raras, son muy frecuentes y una consecuencia ahora de la pandemia es que tenemos en primer lugar ahora la salud mental porque ha sido más visible que nunca. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Qué tan difícil se puede identificar una enfermedad psiquiátrica en adolescentes? No es nada difícil porque ya tenemos todas las herramientas. Aquí mostrábamos algunas, pero fortalecidas. Tenemos las pruebas neuropsicológicas, escalas de psicología que se pueden hacer con ellos, porque si agarramos el ejemplo de una depresión, nos queda muy claro cuál es el cuadro clínico de una depresión en un adulto, pero en un adolescente, en un niño, el cuadro es diferente. Es rebeldía, es regreso a etapas anteriores del desarrollo, es aislamiento, es cambios drásticos de conducta y de comportamiento y no nada más tristeza y desesperanza como nos pasa a los adultos. Entonces, los especialistas estamos entrenados para esto y los médicos de primer contacto también para detectar quién lo puede tener y quién nos puede referir al especialista. Entonces, si no tienen a la mano rapidito al especialista, hay que acudir al pediatra, hay que acudir al médico general, hay que acudir al internista, que ellos nos podrán referir cuando sea un caso necesario. Gracias. Tenemos otra pregunta.
¿Existen en las instituciones de educación pública áreas y programas diseñados para la atención y prevención de estas enfermedades? ¿O en dónde se puede encontrar a los especialistas? Cada vez hay más programas de prevención. Les decía yo que el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos está trabajando en estos programas que se van difundiendo. Ahora les puedo recomendar que se metan a la página de la Organización Mundial de la Salud y de la UNESCO. Hay guías de control, de manejo y de buena salud mental para adultos mayores, para adolescentes y para niños. Ahora en la pandemia son de descarga gratuita y son súper interesantes. Y les puedo recomendar también una página que es el Centro de Inteligencia Emocional de la Universidad de Yale, que tiene una metodología que se llama Ruler, donde me enseñan a medir, a ponerle nombre a mi emoción, a tomarme un tiempo para identificarla, ponerle nombre, medirla, cuantificarla y ver los resultados de las estrategias que yo tome para tener un mejor control de mis emociones. Ya se están implementando, lo sé yo, en algunas instituciones de educación privada y en algunas de institución pública. No son obligatorias, ya deberían de empezar a ser obligatorias. Entonces, como el Día Mundial de la Salud Mental, el movimiento no tiene que venir nada más de arriba hacia abajo, también de abajo hacia arriba los alumnos, podemos educarnos y trabajar para que nuestras autoridades nos ayuden a reconocer estos mecanismos que son muy útiles. Gracias, todavía tenemos otras 2 preguntas. ¿Los antidepresivos se toman por periodo de tiempo o se recetan de por vida? Lo felicitan por su plática. Gracias. En un primer episodio y en un segundo episodio de depresión y hasta en un tercer episodio se toman por periodos de tiempo. Se dan de alta a los pacientes y los seguimos vigilando. Cuando yo ya tengo más de 3 episodios depresivos en la vida, ya la depresión se convirtió en una enfermedad crónica, no por el uso de antidepresivos, ojo, usar antidepresivos no me hace adicto a los antidepresivos. La depresión es una enfermedad que puede tender a la cronicidad. Entonces, si yo ya tengo más de 3 episodios depresivos, voy a necesitar el uso constante de antidepresivos. Por eso seguro conocen a personas que los toman de por vida. Gracias. Nos preguntan, ¿cuáles son las estadísticas en México sobre la salud mental y cómo se está abordando desde la Secretaría de Salud Pública? Les platicaba que cerca del 20 al 25% de la población en algún momento va a tener un padecimiento de la salud mental. En México, el 14.5% de la población tiene trastornos de ansiedad, el 9.2% tiene trastorno por uso de sustancias, por eso va en la estrategia del gobierno federal acerca del Consejo de Adicciones y la línea de la vida que sirve para cualquier padecimiento de salud mental. El 9.1% tiene depresión, el 8% tiene trastorno obsesivo compulsivo, el 5% tiene trastorno de pánico, el 4.5% tiene demencias, síndromes demenciales, el 4% tiene fibromialgia, por ahí del 2.5 al 3% tiene trastorno bipolar, el 1.6% tiene esquizofrenia. Si comparamos con que el 8% tiene diabetes, el 8, 10, 12% tiene hipertensión de la población, se pueden dar una idea de qué tan frecuentes son las enfermedades de salud mental y qué tan necesarios somos los especialistas de salud mental en el sistema de salud. La estrategia, hay una subsecretaría que la dirige el doctor Gadi Sadiki, que es el Consejo Nacional de Salud Mental y Adicciones, que trabaja activamente dentro de la Secretaría de Salud para poder mejorar estos temas en todo el país. Gracias. ¿Tienen otra pregunta? ¿Las personas con dislexia son más propensas a problemas emocionales? La dislexia es un problema en el desarrollo de las áreas específicas del lenguaje. Requiere un tratamiento de rehabilitación y si la rehabilitación no es la exitosa, hay que hacer algunos estudios para determinar por qué no está funcionando de esta manera. No hay una propensión especial a que directamente por presentar dislexia tenga otros padecimientos, a excepción de la correlación con trastorno por déficit de atención, que sí está incrementada en los pacientes que tienen dislexia, pero por temas emocionales y de comportamiento social
y de retraso en el desarrollo académico, suele ser frecuente que también tengan alguna alteración emocional secundaria ya como consecuencia de las afectaciones por la dislexia a nivel académico. Ok, tenemos una última pregunta. ¿Qué test nos puede recomendar para realizar de forma personal para detectar algún problema de salud mental? Hay uno muy largo que por ahí lo pueden encontrar y que es de autollenado, que se llama SC de casa, L de Luis, -90. El SCL-90 es un test largo, pero que me sirve para autorreporte y poder encontrar algunos datos sugestivos en cuanto a mi salud mental. Por ahí en la red pueden encontrarlo en diferentes idiomas y la forma de calificarlo o incluso programas calificadores. En cuanto a depresión, les recomiendo, y hay programas calificadores, que es la escala de Beck, de autollenado, o el GAD7, GAD de dedo 7, para poder detectar los síntomas de ansiedad. Claro que esto es como en el resto de la medicina, pues a lo mejor lleno un cuestionario para saber si soy asmático o tengo migraña, pero eso no le gana al diagnóstico de un profesional. Entonces solo son cuestiones orientadoras que están ahí, que la red y la tecnología me facilita para tener acceso a la información, pero si se me genera una duda, tengo que acudir al profesional para que me evalúe. Muchas gracias y tenemos una última pregunta. ¿Existe un riesgo de adicción en antidepresivos? La respuesta es clara y contundente, no. Es más fácil comprar un rango de tolerancia, de buena efectividad. Hay estudios que demuestran que siempre es mucho más efectivo enviar un antidepresivo que tratarse o medio no tratarse la depresión solo con mecanismos no farmacológicos. Entonces no tenemos por qué tenerle miedo a la ciencia cuando la ciencia puede hacerme sentirme mejor y tener una gran calidad de vida. Para la orden roja o para... Perfecto, doctor. Pues muchísimas gracias, muchas gracias por esta plática tan interesante. Es un gusto siempre tenerlo con nosotros. Esperemos pues tenerlo de regreso nuevamente. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Que tengan una excelente tarde. Gracias. Hasta luego.